Hola a todos, mi nombre es Federico Fioravanti, soy licenciado en Química, egresado de esta facultad y seré su docente durante todo el cuatrimestre en la asignatura Química General 1, la cual se llevará a cabo en modalidad virtual en su totalidad. ¿Sí? Esta materia consta de un cronograma en donde está previsto que todas las clases teóricas sean con modalidad asincrónica, es decir, que todos ustedes podrán ver los teóricos que estarán subidos en la plataforma de Moodle, en cualquier momento que ustedes deseen, sin estar presentes en una clase en particular. Es decir, no se les tomarán asistencia en ninguna clase teórica. Sin embargo, en la clase de ejercicios y problemas habrá una modalidad dual, es decir, que tendremos clases asincrónicas como estas de esta semana y en las 4 semanas siguientes. Sin embargo, a partir de la primera semana de mayo, las clases comenzarán a ser sincrónicas. Es decir, que en el horario de la comisión que ustedes eligieron, deberán estar presentes en una clase que podrá ser principalmente será por Meet, por Google Meet o por Zoom, si hubiese algún inconveniente. Esto estará todo debidamente informado a través del Classroom. Y en esas clases sincrónicas, en un tiempo estipulado de las 3 horas que debería ser normalmente, ustedes podrán sacarse dudas, podremos resolver ejercicios, ¿sí? Y participar activamente en la resolución de cada una de las series de ejercicios. Esto quiere decir que al ser una modalidad sincrónica, ustedes deben estar presentes y se les tomará asistencia. ¿Por qué es importante esto? O sea que ustedes, una vez terminadas todo el curso de la materia, tendrán que acreditar regularidad. O sea, yo deberé evaluar si ustedes completaron los requisitos mínimos para ser regulares en la materia. Estos requisitos serán haber estado presente el 80% de las clases de seminarios y haber aprobado el 80% de aprobar las evaluaciones, ¿sí? que se estarán dictando por los profesores de la materia, ¿sí? Estas evaluaciones serán sumamente simples, ¿sí? Con cada uno de los temas de que se estuvieron dictando. ¿Bien? Lo importante para ustedes es que la condición tanto regular o libre, ¿sí? No importa cuál sea, va a estar habilitados, ¿sí? a rendir el examen único integrador. ¿Qué es lo importante? Que si ustedes quedan regulares, ¿sí? pueden cursar las materias correlativas a Química General 1, que son Laboratorio 2 y Química General 2. Que puedan cursar no significa que puedan rendirlas, ¿sí? Para que ustedes puedan rendir y promocionar las materias del segundo cuatrimestre, deben aprobar todas las del primero, ¿sí? O las que sean que tengan correlatividades directas. Bien, una vez aclarado esto, vamos a pasar a una parte de introducción, ¿sí? Esta serie 0, como se le llama, es una serie de repaso, por lo tanto esta semana será sumamente tranquila dentro de todo, ¿sí? En cuanto a los videos y a los ejercicios para resolver, donde principalmente los 3 ejes que ustedes deberán repasar, que lo han visto hace muy poco tiempo en el ciclo de nivelación, es sobre los sistemas materiales, un poco de estequiometría, ¿sí? y conversión de unidades. Para comenzar, los sistemas materiales, como ustedes saben, pueden ser clasificados en homogéneos o heterogéneos. Los sistemas homogéneos son aquellos que tienen iguales propiedades y composición en cualquier punto, es decir, que si uno analiza propiedades intensivas de esos compuestos, de esos sistemas, mejor dicho, uno podrá decir que son todos iguales en distintos puntos. Mientras que un sistema heterogéneo, la composición y las propiedades cambian. A su vez, si uno clasifica los sistemas según su composición, ¿sí? puede determinar que hay dos tipos de composiciones. Una sustancia que puede ser pura o puede ser una mezcla, ¿sí? Una sustancia pura es toda aquella que está compuesta por un solo tipo de átomo o componente, ¿sí? Por ejemplo, un
una barra de oro, ¿sí? Un lingote de oro, de una sustancia pura, ¿sí? Y está conformado por un solo tipo de átomos, que sería en este caso oro. Sin embargo, el etanol absoluto, ¿sí? O el alcohol absoluto, es un compuesto, ¿sí? Porque tiene distintos átomos en su estructura, pero sin embargo sigue siendo una sustancia pura, porque solamente hay etanol, ¿sí? Y luego uno puede obtener, a partir de sustancias puras, obtener mezclas, ¿sí? Estas mezclas pueden ser homogéneas o disoluciones que tienen una sola fase. Por ejemplo, cuando uno tiene una infusión, por ejemplo un té, un café, ¿sí? Porque tiene dos sustancias puras. En este caso podría ser el azúcar que está disuelta dentro de este té, ¿sí? Y las heterogéneas en las que se pueden distinguir dos fases. Por ejemplo, un vaso con cerveza donde tengo una fase que va a ser el gas, ¿sí? Y el líquido. Los cambios de la materia pueden ser de dos tipos: los cambios físicos o los cambios químicos. Los cambios físicos ocurre principalmente una transición de fase, ¿sí? Hay un cambio en el estado de agregación de la materia, que puede ser, por ejemplo, en un caso de un cambio de sólido a líquido, que sería una fusión, ¿sí? O un cambio inverso de líquido a sólido, una solidificación. Lo mismo pasa de estado sólido a gaseoso con una sublimación, ¿sí? O de líquido a gas con una evaporación. Bien. Por otro lado, los cambios químicos ocurren principalmente cuando hay un cambio en la composición, ¿sí? Un cambio en la composición del sistema material que se está analizando, y ocurren principalmente cuando hay reacciones químicas involucradas. Bien, con estos conceptos en mente podemos resolver algunos ejercicios, ¿sí? De esta serie 0 de repaso. El primer ejercicio dice que identifique los cambios físicos y químicos presentes. Bien, en el punto A nos dice la conversión de hielo a gas, ¿sí? Este es un cambio físico, como vimos, ya que la materia no hubo una reacción química, solo hubo un cambio en el estado de agregación, ¿sí? Un cambio de fase del estado sólido al gas, ¿sí? Una sublimación. No hay una descomposición de la materia, o sea, no se generan productos, solamente hay un cambio en el estado de agregación. Entonces, un cambio físico. Sin embargo, en el punto B hay un cambio químico, ya que hay una combustión, ¿sí? En combustión, como sabemos, es básicamente la reacción de una molécula orgánica, principalmente conformada por carbonos e hidrógenos, que reaccionan con oxígeno para obtenerse dióxido, o para generar dióxido de carbono y agua, ¿sí? Mientras que para el punto C, el punto D y el punto E, ¿sí? Son todos cambios físicos. Una evaporación es un cambio físico, una pérdida de gas sería una efusión del gas, es decir, las moléculas que están formando la parte gaseosa que está en contacto con la parte líquida de esa cerveza. Las moléculas de gas funden, se van, ¿sí? Salen del sistema, porque no hay un cambio en su composición, solamente hay un movimiento, ¿sí? Esas moléculas de gas, por lo tanto no es un cambio físico. Y lo mismo cuando uno se corta un trozo de carne, no hay un cambio en la composición. Por otro lado, cuando el azúcar se carameliza, sí hay un cambio químico, ¿sí? Ya que hay una oxidación del azúcar, y la disolución de sal en agua sigue siendo un cambio físico, ¿sí? No hay una composición, no hay un cambio en la composición de la sal, ¿sí? No hay ninguna reacción involucrada. Si continuamos con los ejercicios, en el ejercicio número 3 dice indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, ¿sí? Dice: una sustancia pura es un sistema homogéneo, verdadero, tiene todas sus moléculas iguales, verdaderos. Y el tercer ítem dice: siempre está formada por un solo tipo de elemento. Como vimos hace un instante, esto es falso, ya que una sustancia pura puede estar compuesta por un solo tipo de átomos o por un compuesto, ¿sí? En el caso, como vimos, del etanol. Por otro lado, en el punto B se plantean las soluciones. En el I dice: tienen las mismas propiedades intensivas en todos sus puntos, ¿sí?
Eso es verdadero, un sistema homogéneo. A su vez dice que se preparan manteniendo una porción fija. Esto es falso. Se puede cambiar, ustedes pueden cambiar la concentración, la cantidad de soluto o la cantidad de solvente, y por ende cambiar la concentración del analito, ¿sí? No se pueden preparar manteniendo una porción fija. O sea, pueden o no prepararse manteniendo una porción fija. Y en el punto 3 dice se pueden separar por métodos de separación de fase, y es falso, ya que un sistema homogéneo entonces están conformados por una sola fase, ¿sí? En el punto C establece que, o no, la afirmación es: los métodos de separación de fases se emplean para separar sistemas homogéneos. Falso, porque un sistema homogéneo está conformado por una sola fase, no tendríamos más de una fase para separar. Un sistema heterogéneo, correcto, y para sustancias puras. Falso, ya que las sustancias puras son sistemas homogéneos. En cuanto a las reacciones químicas, siempre se va a conservar la masa, ¿sí? Esto es verdadero. Lo único que hay es un cambio en la composición, pero no se crea materia en la reacción química, sino se transforma, ¿sí? En el punto 2 nos dice que no se altera la composición de las sustancias que intervienen. Es falso, ya que todos los reactivos van a transformarse para generar los productos. Y en el punto 3 dice que ocurren cambios en los núcleos atómicos. Principalmente en las reacciones químicas no hay cambios en los núcleos, sino que lo que cambia principalmente son los electrones. Pueden haber cambios en la cantidad de electrones que están rodeando a los átomos en las reacciones, pero no hay cambios, ¿sí?, a nivel nuclear. Siguiendo con la resolución de los ejercicios, el número 7 nos pide que formulemos o nombremos a los compuestos, ¿sí?, con la nomenclatura tradicional y sistemática según corresponda. Bien, en el punto A tenemos el ácido perclórico, ¿sí? Entonces esta es la fórmula de este compuesto, y uno puede nombrarlo como ácido perclórico, que está dado el ácido por la presencia del protón, perclórico por el número de valencia, ¿sí?, del cloro, ¿sí? En este caso está actuando con +7. O la forma más sencilla de nombrarlo, ¿sí?, es utilizando la nomenclatura sistemática, donde uno puede nombrar este compuesto como tetraoxoclorato, entre paréntesis el 7, que es la valencia, de hidrógeno. Bien, lo mismo ocurre con el nitrato de sodio, ¿sí? Uno puede nombrarlo como trioxo, ¿sí? Bueno, acá lo tenemos también presente, trioxo nitrato, ¿sí?, porque está actuando con la valencia más grande. Acuérdense que el nitrógeno tiene valencia +3 y +5, en este caso está actuando con +5 de sodio. Bien, en el punto C nos dice que el compuesto es trioxocarbonato, ¿sí?, con valencia +4 de dialuminio. Entonces, tris nos está diciendo que hay 3 veces este anión, que en este caso sería trioxocarbonato, es decir, un carbonato, un carbono, ¿sí?, que está actuando con su valencia +4, trioxo, ¿sí?, 3 oxígenos. Tenemos un tris acá, entonces acá sabemos que si el estado de oxidación del carbono es +4 y la valencia del oxígeno es 2 menos o -2, tendremos, ¿sí?, que cada uno de estos carbonatos tendrán 2 cargas negativas. Si tenemos 3, tenemos 6 cargas negativas que equilibran las 3 cargas positivas del aluminio, ¿sí?, del dialuminio. Entonces tenemos +6 positivas y -6, ¿sí?, de las negativas. Entonces esta sería la fórmula del compuesto. Acá tienen marcado con colores cada una de las, cuando uno va analizando si esta nomenclatura sistemática, el tris es de este subíndice que indica la cantidad de moléculas del anión, el trioxocarbonato es el anión, y bueno, y dialuminio significa 2 aluminios, ¿sí? Luego el ortofosfato de aluminio, perdón, el ortofosfato de aluminio, esta sería la forma del ortofosfato, ¿sí?, y de aluminio el catión, ¿sí?
Luego el sulfato de magnesio o tetraoxosulfato, ¿sí?, de magnesio. En este caso el azufre está actuando con su valencia más 6. El bis dioxoclorato de estaño 2 es donde el cloro está actuando con su valencia más 3, ¿sí? Y el estaño tiene una valencia de más 2, ¿sí? Lo mismo con el resto de los compuestos. El G, que es el sulfato de bario, como uno lo podría nombrar, ¿sí?, una nomenclatura tradicional, o el tetraoxosulfato de bario, ¿sí? Siguiendo con el ácido ortoarsénico y el ácido arsenioso. Lo que cambia, ¿sí?, es la valencia, ¿sí?, con la que está actuando el arsénico, ya que en este caso en el ortoarsénico la valencia es más 5, mientras que para el arsenioso es más 3, ¿sí? Luego en el punto J, ¿sí?, el dicromato de amonio, ¿sí? Este es el anión dicromato y este es el amonio, ¿sí? Y acá uno puede nombrar como heptaóxido de dicromo, ¿sí? Este es el dicromato. Uno puede, con la nomenclatura tradicional, determinar lo que es heptaóxido, ¿sí? Hepta porque está actuando con la valencia más 7 de cromo, hepta porque son 7 los oxígenos, y uno puede utilizar, está permitido utilizar amonio o nombrar al catión, que sería bis, ¿sí?, tetrahidruro de nitrógeno, ¿sí? En realidad esto tiene una carga positiva, ¿sí? En la forma correcta sería escribir una carga positiva aquí arriba, ya que el amonio es un derivado del amoníaco, ¿sí? Cuando hay un hidrógeno más en su estructura, da el catión amonio. Por último, el hidrógeno tetraoxosulfato 6 de litio, ¿sí? Hidrógeno, ¿sí?, sulfato de litio sería con el hidrógeno extra, y el dihidróxido de plomo. Bien, entonces lo importante acá es que ustedes puedan repasar toda la nomenclatura, ¿sí?, las distintas formas de cómo deben nombrar correctamente a los compuestos y poder formular, ¿sí?, a partir de esa nomenclatura, ¿sí?, las estructuras correctas de cada uno de esos. Bien, para este ejercicio 32 nos piden que calculemos una presión que se ejerce que ejerce una columna de aire, ¿sí?, sobre la superficie, donde esa columna de aire está compuesta por 1030 gramos de aire y la superficie es 1 centímetro cuadrado. Bien, como sabemos, la presión es la fuerza que se ejerce por unidad de área. Esta fuerza estará dada por la masa, básicamente, de aire y la gravedad. Bien, pero como nos piden en unidades del sistema internacional, ¿sí?, debemos hacer un cambio, ¿sí?, en conversión de unidades para llegar al resultado en pascales. Lo primero que tenemos que hacer es la masa de aire, que está expresada en gramos, pasa a los kilogramos, es decir, es 1,030 kilogramos. La gravedad, que está en unidades de metros sobre segundo al cuadrado, porque es una aceleración, ¿sí? Y la superficie, debemos hacer un cambio en equivalencia a las unidades, donde sabemos que 100 centímetros equivalen a un metro, y si esto lo elevamos al cuadrado, decimos que 10.000 centímetros cuadrados son iguales a un metro cuadrado. Entonces este centímetro cuadrado de superficie equivale a 1 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Con este pequeño cambio obtenemos que la presión que se ejerce, ¿sí?, cuando resolvemos, es de 1 por 10 a la 5 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado sobre metro cuadrado, obteniéndose al final las unidades que necesitamos, kilogramos, ¿sí?, sobre metro por segundo, que es un pascal. Sería la respuesta, ¿sí? Este cambio de unidades simple, pero que deben tener presente para resolver distintos ejercicios a lo largo de la materia. Bien, bueno, eso es todo por esta serie 0, la cual es de repaso, por eso no hay muchos más ejercicios para resolver. Todos los resultados del ejercicio 1 hasta creo que el 22 de esta serie
tienen las respuestas al final del anuncio del ejercicio, por lo que es importante que ustedes puedan resolver e intenten resolver los ejercicios y consulten con cualquier duda o problema que les ocurra, ¿sí? Bueno, les dejo un abrazo a todos y nos vemos la próxima clase.